Bienvenidos a la conferencia. El exponencial problema de la ciberdelincuencia, por Cecilia Madero. Presento a la ponente. Es doctora en Filosofía con acentuación en Comunicación e Innovación Educativa. Cuenta con una maestría en Negocios con acentuación en Finanzas y es licenciada en Comunicación con acentuación en Mercadotecnia. Es directora de la agencia Conversión Marketing. Conduce una cápsula semanal llamada Cibertips en Televisa Monterrey, dedicada a democratizar el uso de la tecnología en la población de todos los niveles. Bienvenidos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te hackearan? O quizá ya pasaste por alguna situación de este tipo y ya sabes exactamente qué es lo que pasa. Cada vez más vemos noticias relacionadas con el mundo del cibercrimen. Estamos hablando de extorsiones, fraudes, suplantación de identidad, robos, entre otras cosas. ¿De quién es la responsabilidad en este momento? Me encantaría decir que la responsabilidad recae en nuestro gobierno, que recae en los mismos ciberdelincuentes o en compañías de ciberseguridad. Debemos de ser conscientes de que la ciberseguridad no es un tema que solamente está relacionado con las empresas, sino que cada vez más, como podemos ver en las diferentes noticias de Internet, existen casos que están sucediendo a personas que simplemente están navegando el Internet. Ingeniería social. La ingeniería social no es otra cosa más que una persona que está en Internet haciéndose pasar quizá por otra persona o quizá simplemente siendo bastante amigable y bastante amable para sacar información de nosotros. ¿Qué logra este individuo con sacar cierta información de nosotros? Conocer a detalle nuestra vida le permite encontrar también acceso a nuestras contraseñas, ya que la mayoría de los usuarios utilizan cosas comunes en sus contraseñas, como pueden ser el nombre de sus hijos, el nombre de sus mascotas, la escuela en donde estuvieron o algún otro rasgo que solamente ellos sabrían y que muchas veces estos ciberdelincuentes saben perfectamente qué tipo de preguntas hacer para poder encontrar eso. Y bueno, quizá algunos de ustedes estén preguntando, ¿y qué ganan con saber mis contraseñas? Pues principalmente pueden tener acceso a tus cuentas bancarias, acceso a tus contactos, a toda la información con la que tú circulas. Hemos visto algunos casos en donde fotografías que han sido almacenadas de manera privada en un correo electrónico han sido filtradas y las personas reciben extorsión o bullying por medio de estas fotografías. Esto es muy delicado y definitivamente es algo evitable. Por supuesto, el tema de las contraseñas seguramente lo has escuchado a lo largo y ancho del Internet, que es muy importante cuidarlas y cambiarlas de manera constante. Debes de utilizar caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas y sobre todo no utilizar palabras que sean fáciles de adivinar. Otra cuestión también es la verificación de 2 pasos, por medio de la cual tú puedes utilizar una clave aleatoria que puedes tener acceso a través de diferentes herramientas, como puede ser Google Authenticator, entre otros. Saber esto te puede ayudar a tener una mayor seguridad dentro de tus cuentas privadas. Pero desafortunadamente el tema no termina ahí. La policía cibernética ha identificado muchísimos tipos de fraudes a los que podemos llegar a caer. Uno de los más comunes y populares tienen que ver con el tema de los préstamos en línea. ¿Qué pasa en estas aplicaciones? Tú pides un préstamo en línea, te atoras con los pagos, por alguna situación no puedes llevar a cabo tus pagos y estos cibercriminales tienen acceso a toda tu información dentro de tus redes sociales, dentro de tu correo porque te hackean y también lo que hacen es extorsionarte y avisarle a todas las personas que conoces que tienes una deuda y en el mejor de los casos. En el peor de los casos hemos visto situaciones en donde utilizan fotomontaje para poner las fotografías de los usuarios en situaciones bastante embarazosas con tal de lograr el pago. Y esto no es una situación que pase solamente con una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones que utilizan este modus operandi para poder cobrar cargos excesivos y operar fuera de la ley. Otra situación común es la oferta de trabajo que es falsa. En este tipo de casos lo que se hace es mandar un link, en este caso puede ser a WhatsApp o a Messenger, que son las aplicaciones que más utilizamos en el día a día, y te hacen una oferta de trabajo que parece ser bastante buena. Te ofrecen una cantidad de dinero al mes o a la semana que es muy alta por un trabajo que resulta ser bastante sencillo. ¿Qué es lo que los cibercriminales hacen en este tipo de situaciones? Lo que provocan es que tú hagas clic en algún link y al momento de que tú hagas eso, te piden a lo mejor algunas claves de acceso o información personal para disque poderte dar el trabajo. Y esto, por supuesto, también es utilizado en tu contra. Sin hablar de las situaciones que involucran a menores de edad.
Los menores de edad están más expuestos que nadie, al igual que los adultos mayores, dentro del Internet por falta de control o falta de conocimiento. En el caso de los menores existe otro tipo de delito en el que los adultos, muchas veces pervertidos, se hacen pasar por niños o jóvenes de su edad para poder obtener fotografías o información. Esto es bastante común y lo que sucede después es que las fotografías son expuestas o son publicadas en redes de pederastia para poder lucrar con ellas. Esto es particularmente delicado y tenemos que tener mucho cuidado con lo que los menores hacen dentro de Internet. En el caso de los adultos mayores, los crímenes más comunes están relacionados a fraudes bancarios. Ya que muchos de los adultos mayores han aprendido a utilizar la banca en línea, los cibercriminales aprovechan esta situación para poder enviar mensajes a través del correo electrónico en donde les dicen que sus bancas en línea han sido vulneradas, y lo que provoca nuevamente es la generación de un clic que los lleva a una página falsa para poder poner sus claves. Finalmente, resultan en un robo bancario de manera directa. Al momento de hacer la denuncia, por supuesto, la policía cibernética toma algunas cartas en el asunto. Sin embargo, resulta insuficiente porque la cantidad de casos que se dan no son ni siquiera cercanos a la cantidad de policías que están educados realmente en esta materia y las posibilidades que tienen para dar seguimiento. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la ciberdelincuencia? Es muy fácil cambiar tu identidad o cambiar tu ubicación física a través de una VPN, y poderte ubicar es realmente un tema bastante complicado. Creo que en este caso, al menos en México, la policía tiene muchísimo trabajo y muchísimas cosas que resolver en esta materia. Sin embargo, estamos todavía bastante lejos de lograrlo. ¿Por qué? Porque para poder establecer una legislación se tiene que tipificar primeramente el delito. También a nivel internacional hay una problemática y sobre todo también encontrar la línea entre lo que es una verdadera libertad de expresión en línea y la posibilidad de tipificar un delito cibernético. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para protegernos más? Bueno, pues primero que nada tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nosotros hacemos en Internet, a dónde damos clic y las cosas o personas en donde vamos a confiar. Primero que nada, cuando hablamos de cuestiones bancarias, tenemos que estar seguros de que la página donde vamos a trabajar es realmente la página del banco o la página está realmente protegida con un candado de seguridad. Segundo, te sugiero que cuando tú hagas un pago en línea tengas activada una tarjeta virtual. ¿Qué quiere decir una tarjeta virtual? En la mayoría de los bancos tienen la oportunidad de tener una tarjeta que tiene un código de verificación dinámico, es decir, que cambia cada minuto y que tienes que estar siempre cambiando la clave, por lo cual no es posible hacer cargos recurrentes. Incluso en algunos bancos te venden seguros que en el dado caso de que tú llegues a caer en una situación fuera de tu voluntad, ellos te protegen para que tu dinero también esté protegido. Eso es como punto número 1. Como punto número 2, tenemos que asegurarnos de que los niños y los adultos mayores tengan esta información a la mano, que sepan que existen riesgos de ciberseguridad, no porque una persona parezca ser muy amable o porque un trabajo parezca ser demasiado bueno, quiere decir que podemos soltar toda la información. Siempre debemos de desconfiar de desconocidos como lo haríamos en la calle de manera regular. Y por supuesto, la educación y la información nos da al menos la oportunidad de poder tener más cuidado en Internet. Existe también otro tipo de delitos que son más complicados de cuidar, pero también son importantes de saber, como uno de ellos puede ser la suplantación de identidad. Tenemos que tener mucho cuidado de no publicar datos personales como puede ser una RFC, un CURP, una INE o cualquier tarjeta de identificación personal. No la debemos de publicar en línea, ya que esto puede ser tomado por cibercriminales y puede ser utilizado para suplantar nuestra identidad. ¿Qué es lo que debemos hacer en caso de suplantación de identidad? Además de dar aviso a la policía cibernética, la mayoría de las aplicaciones tienen una oportunidad en algún botón donde podemos hacer una denuncia. No necesariamente es la mejor opción, pero siempre es importante que cuando algo así suceda, debemos de avisar a nuestra red de contactos que hemos sido hackeados, vulnerados o que nuestra identidad ha sido duplicada, para que tengan mucho cuidado con la información que supuestamente reciben de ti, ya que los cibercriminales lo que ganan con esto es tener acceso a tus amigos, familiares, y muchas veces lo que hacen de manera descarada es pedir dinero en tu nombre. Entonces esto provoca no nada más que tú te veas mal, sino que están extorsionando con tu cara, con tu nombre y con tu información. Otra de las cosas que tenemos que hacer es cuidar mucho la subida de las fotografías en relación a los niños. Últimamente la policía cibernética ha estado dando muchos avisos a los padres de familia, sobre todo, que aunque entendemos perfectamente que nos gusta mucho mostrar a la familia pues los niños y nuestra vida personal, también esto es utilizado por los cibercriminales
para poder identificar precisamente las escuelas de los niños, por dónde nos movemos, y esto genera también situaciones de secuestro. Tenemos que tener mucho cuidado con la privacidad que ponemos en nuestras redes sociales. La mayoría de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, entre otras, tienen opciones de filtrado que son muy específicas y desafortunadamente solamente el 50% de la población no nada más sabe de ello, sino que le dedica tiempo realmente a filtrar cómo es que quiere que su información sea dispersada. Así que a continuación te voy a dar algunas recomendaciones para que este tipo de situaciones no te pasen a ti, y te recomiendo que hables también con tu familia o con los diferentes miembros de tu comunidad para que estén enterados y que todos nos cuidemos juntos ante este tipo de situaciones. Número 1, tenemos que cuidarnos las contraseñas. Yo sé que este tema es bastante común y seguramente lo has escuchado bastante, pero vamos a hacer conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu contraseña? Si tu respuesta es no me acuerdo, tienes que cambiarla lo antes posible porque seguramente ya pasó mucho tiempo. Lo ideal es cambiarlas alrededor de 3 meses o 6 meses. Incluso en las empresas, muchos de los sistemas que se utilizan lo que hacen es obligarte a cambiar la contraseña después de cierto tiempo. Sé lo que estás pensando, pero ¿cómo me voy a acordar de tantas contraseñas al mismo tiempo? Bueno, existen diferentes aplicaciones que están fuera de la nube, que se instalan directamente en tu computadora y que incluso son gratuitas, como por ejemplo una de ellas es LastPass, con la cual puedes almacenar tus contraseñas e irlas actualizando de manera periódica. ¿Por qué no te recomiendo utilizar una libretita o utilizar un Excel? Pues principalmente porque en el caso de la libretita puede ser robada o puede ser simplemente borrada sin querer, mojada, o puedes sufrir algún tipo de accidente y con esto pierdes todos tus accesos. En el caso del Excel puede ser igual, que al momento de que las almacenamos en Excel, después se nos olvida lo que es la actualización y por supuesto con eso también al momento de hacer el cambio perdemos el acceso a las contraseñas. Es muy importante que no utilicemos contraseñas fáciles de adivinar. Como ya te expliqué, la ingeniería social es uno de los puntos más importantes que los cibercriminales utilizan para tener acceso a tu información. Así que, por ejemplo, el nombre de tus hijos, el nombre de tus mascotas, la escuela a la que fuiste, pueden ser precisamente esos datos que tú pones en tus contraseñas y que son fácilmente adivinables. Utiliza palabras extrañas, utiliza muchos caracteres y números revueltos para que no sea nada fácil de adivinar y sobre todo practica la memoria para que no pierdas esta información. Número 2, es muy importante evitar enviar fotos privadas. Esto yo sé que muchas personas dicen pues que no pasa nada porque seguramente la persona a la que se las envías es una persona de confianza, tu pareja, tu esposo, tu esposa. Sin embargo, en el mundo digital todos estamos expuestos, como ya comenté. Tanto ellos como tú pueden ser de alguna manera hackeados y estas fotografías que tú envías pueden ser también expuestas y utilizadas en tu contra en método de extorsión o simplemente utilizadas por personas que están allá afuera en redes de pornografía que pueden estar lucrando con tus fotografías. Una vez que tu fotografía llega al internet es muy difícil deshacerte de ella, ya que al momento en el que se empieza a compartir se comparte de diferentes lugares y genera diferentes direcciones, también llamadas URLs, lo cual hace prácticamente imposible detectarlas todas para poderlas eliminar. Realmente la forma de hacerlo es evitar enviarlas a toda costa y cuidar mucho, sobre todo nuestra privacidad en ese sentido. Otro punto es activar la verificación de 2 pasos. Muchas de las aplicaciones comunes que utilizamos, como puede ser WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, etc., ya tienen esta opción de la verificación de 2 pasos. Y también es muy bueno que sepas que no es suficiente solamente con tenerla y que te llegue un mensaje SMS a tu celular, ya que si tu celular es robado, al mismo tiempo tu verificación de 2 pasos va a ser también robada. Utiliza otro tipo de aplicaciones como puede ser Google Authenticator o similares que utilicen reconocimiento facial para que no sea tan fácil acceder a ellas. Otro punto es cuidar mucho a los niños en internet. Yo sé que es muy fácil para los padres de familia, a veces el niño quiere estar en internet, simplemente ponerle la tablet para que esté ahí y pues simplemente dejarlo para que esté tranquilo o tranquila. Sin embargo, recordemos que el internet es un lugar público y no es niñera. Aunque estemos utilizando herramientas como YouTube Kids, sabemos que estas han sido ya filtradas incluso por redes de pederastas o incluso aplicaciones que son bastante inocentes como juegos. Muchos de los cibercriminales utilizan estas aplicaciones para hacerse pasar por menores de edad y ganarse la confianza del niño para después pedirles que hagan cosas que a veces nosotros como adultos no nos damos cuenta. Siempre tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que hacen los niños en internet.
Cada vez más vemos fraudes a través de WhatsApp y muchas veces también incluso vemos que son personas conocidas las que nos mandan links o nos mandan cierta información que podría ser muy inocente, pero que en realidad no lo es. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tal vez nuestro familiar o amigo fue hackeado y están utilizando su red de contactos para poder hackear a más personas. ¿Alguna vez te ha llegado algún mensaje que dice, ¿eres tú el que aparece en esta foto? ¿Eres tú el que aparece en este video? Y viene con un link. Al momento que tú das clic ahí, ya estás dando acceso a tus datos personales. Como puedes ver, la ciberdelincuencia cada vez es más hábil y más astuta para poder generar diferentes estrategias para hacernos caer dentro de sus redes. Sin embargo, el tener esta información y sobre todo tener siempre los ojos muy abiertos nos puede ayudar a prevenir situaciones muy delicadas en el futuro. El no publicar de manera constante fotografías de nuestros hijos o estar diciendo todo el tiempo a dónde vamos, qué estamos haciendo, puede ayudar a que las redes de delincuentes no sepan tanta información de nosotros. Te sugiero que de aquí en adelante tomes este tipo de precauciones muy en serio. No se trata de querernos esconder del internet, sino de saber utilizarlo de manera responsable. Sobre todo, aprende cuáles son los canales para que puedas hacer las denuncias en dado caso de que llegues a tener alguna situación. La ciberseguridad es una cuestión que cada vez es más delicada y realmente es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos, porque al cuidarnos cada uno de nosotros, cuidamos a las personas que están alrededor. Hagamos conciencia, pensemos antes de hacer clic y tengamos mucho cuidado del mundo del internet, que puede ser un lugar maravilloso, pero también puede ser un lugar peligroso. Gracias. Gracias, Cecilia, por la ponencia. Y ahora hay unas preguntas. Luis Ernesto dice, ¿las contraseñas se pueden encriptar y subirlas a la nube? Claro que sí, con mucho gusto, Luis Ernesto. Muchas gracias. Déjenme nada más me muevo tantito acá a mi oficina para que podamos platicar más a gusto. Muchas gracias por las preguntas. Déjame, me instalo. Ok, listo. En relación al tema de las contraseñas, tanto como encriptarlas, sinceramente no estoy segura. Lo que sí sé es que hay aplicaciones como las que les comenté en la conferencia, como LastPass, que en lo particular me parece muy útil porque finalmente solo te tienes que aprender una sola contraseña y ahí se almacenan todas tus contraseñas de forma segura. Esta aplicación la puedes instalar aquí en tu Chrome como una extensión adicional y la puedes acceder en cualquier computadora que tengas tu sesión abierta de Google Chrome. Entonces, realmente te ayuda mucho a poder poner contraseñas un poquito más difíciles, tenerlas accesibles en la nube y solamente te tendrás que aprender una. Es la que yo les recomiendo que utilicen. Gracias. Aquí hay dos preguntas que las voy a unir. Dice, ¿por qué usar el término hackear y cuáles son las diferencias entre un hacker y un cibercriminal? Muchas gracias. Utilizo mucho el término hackear porque es un término coloquial que la mayoría de las personas reconocen. Sin embargo, en la segunda pregunta me parece muy importante, ya que en definitiva no es lo mismo. Un hacker como tal puede ser una persona que no necesariamente es un delincuente, sino que simplemente se dedica a buscar vulnerabilidades en sistemas e incluso compañías los contratan para tratar pues de mitigar esas posibilidades de acceso que pudiera existir. Y un cibercriminal sí tiene una intención como tal, pues de extorsionar o obtener un beneficio económico por medio de sus actividades delinquidas dentro de Internet. Entonces sí son cosas diferentes. Ok, gracias. Luis Ernesto dice, en Nuevo León, ¿existe policía cibernética? Sí existe una división aquí en Nuevo León de policía cibernética. De hecho, tú puedes hacer tus denuncias, puedes acudir físicamente. Ahorita ya se pueden hacer también de manera virtual. Como tal, sí existe la dependencia. Mario Lara dice, en agosto de 2022, Cisco fue hackeada mediante ingeniería social a un usuario a quien se le pidió validar sus datos mediante autenticación en 2 pasos usando mensaje, el cual estaba vulnerado. Más adelante se dio a conocer que Twilio, proveedor de envío de mensajes, este servicio había sido comprometido. No se sabe si ambos casos están vinculados. Lo que sí es que la ingeniería social es la forma más usada para sustraer información de cualquier tipo. Coincido completamente, no ha sido el único caso. También acabamos de ver el caso de Uber recientemente, muy similar la situación.
De hecho, lo que comentaron es que finalmente pues se determinó que fue un grupo de hackers que pues, son jóvenes, son chavos que están jugando, están experimentando y bueno, pues también están lucrando con este tipo de casos. Nvidia, Mercado Libre, todos han sido hackeados por el mismo grupo y ellos también utilizaron lo que es la ingeniería social para poder llevar a cabo su acceso indebido. Le hicieron creer a una persona del equipo de sistemas que eran del mismo equipo para poder obtener sus claves de verificación de los pasos. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. La ingeniería social no nada más funciona en grandes compañías, sino que también cuando lo vemos a título personal, cuando una persona te escribe y te dice, soy tu amigo, necesito dinero o X o Y, pues uno no tiene por qué creer que es otra cosa, ¿verdad? Porque tenemos esa inocencia todavía de creer que el Internet, pues, no pasa nada, ¿no? Pero, pues, acá estamos viendo también en la ponencia anterior, en este caso, los casos de estas compañías, pues que sí, ingeniería social es de los más elaborados y de los más relativamente sencillos porque no requieren programación, lo que requieren es aprender a engañar a la gente, que desafortunadamente pues no es difícil. Gracias. Luis Ernesto pregunta, ¿existe una ley en Nuevo León sobre ciberseguridad? Sí existe una ley, es una muy buena pregunta. Yo hice una investigación el año pasado precisamente para N+, y desafortunadamente la ley es muy ambigua en este sentido. Lo único que más o menos protege es la cuestión de la identidad, el robo de la identidad. Sin embargo, no es muy clara en el sentido de que venga un robo de identidad virtual, como por ejemplo vemos casos en donde se hacen pasar por uno, hacen una página de Facebook falsa con tu cara, tu nombre y empiezan a agregar a sus amigos. Y pues la verdad es que en ese sentido falta mucho. La legislación está muy, muy lejos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres o de los hombres también, ¿verdad? Donde se exponen fotografías personales, no hay una ley muy clara en ese sentido. O sea, sí están por ahí algunos estatutos escritos, sin embargo, no se ejerce como tal y no es clara en ese sentido. Entonces, falta mucho, mucho por legislar. Luis Ernesto pregunta también, en un top de 5, ¿de qué nacionalidades son los cibercriminales? Ah, caray, bueno, yo tengo identificados algunos, no sé si llego al top 5, pero estoy segura que Estados Unidos está en la lista, China, Corea del Sur, Brasil y Rusia. No sé exactamente en qué orden, pero es donde yo tengo identificados como muchas redes de ciberdelincuentes. Mario Monozón dice, es increíble lo que se puede hacer mediante OSINT. Así es. Bueno, para los que a lo mejor no están familiarizados con el término, aquí lo tengo, OSINT es Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas, y sí, de hecho, algunos de los hackeos más fuertes han venido precisamente por sistemas de open source. Básicamente lo que sucede es que muchos de los códigos con los que se crean las páginas o plugins o etcétera son bibliotecas compartidas de códigos. Entonces, cuando se detecta una vulnerabilidad y se suscribe en este tipo de blogs en donde pues muchos desarrolladores están al pendiente, también hay pues ciberdelincuentes o hackers, ¿verdad? Dependiendo cómo lo veamos, que están al pendiente de este tipo de anuncios y explotan esas vulnerabilidades cuando se llegan a dar a conocer. Por eso es que las personas que están en TI, sobre todo en las empresas, es muy importante que siempre estén al pendiente de todo este tipo de notas, porque en dado caso de que se llegue a anunciar alguna vulnerabilidad, si la empresa o nosotros como personas en nuestra casa tenemos ese tipo de sistemas, como pasó en el caso de Apple, que anunció que teníamos que sí o sí bajar una actualización, un parche, como también le llaman, porque se había detectado una vulnerabilidad y al momento que se anuncia, como son oficinas o espacios abiertos de información, pues sí, se pueden explotar fácilmente, ¿no? Tanto información positiva como negativa ahí en esos lugares. Nosotros a lo mejor como usuarios finales, por decirlo así, pues no es tanto que vayamos a estar al pendiente de eso, pero siempre que veamos una actualización disponible en cualquiera de nuestras aplicaciones, sí es importante que la podamos actualizar lo antes posible, porque siempre hay una razón detrás de estas actualizaciones. Muy, muy buena aportación. Mario también comparte el sitio passwordmonster.com y dice, por si quieren saber cuán difícil de obtener es su contraseña, y menciona que usen ejemplos de contraseñas, no las contraseñas reales. Ok. Ah, pues muy bueno, eso yo no lo he explorado, pero siempre sería bueno validar por ahí nuestras contraseñas. Algo irónico en el tema de las contraseñas es que cada año pues sale así como los Óscares de las peores contraseñas y es increíble cómo la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí hay muchas personas
que siguen utilizando password de contraseña con la O de 0, o password 123, o 12345, o la clásica de las primeras líneas del teclado, que sería QWERTY, QWERTY, son súper comunes. Entonces, pues yo sé que a veces es difícil aprenderte una, pero hay que hacerlo, porque sí, sobre todo en redes sociales, en correo electrónico, en WhatsApp, pues son los espacios más expuestos y tenemos que buscar la forma de mantener nuestra puerta lo mejor cerrada posible. Jorge Jiménez menciona que sí, entonces el término correcto es incidente de seguridad en lugar de hackeo. Sí, eso es correcto, es totalmente correcto, porque hackeo como tal, insisto que es un término coloquial y yo lo utilizo pues para darme a entender, pero el término correcto sí sería, en inglés sería security breach, creo que en español sí sería correcto decir incidente de seguridad o brecha de seguridad, en donde pues estamos expuestos y caímos en alguna situación de este tipo. Hackeo como tal, pues podría ser también utilizado como white hacking o hackeo de sombrero blanco, que es el que les comento que muchas compañías utilizan personas que se dedican a eso para tratar de buscar alguna vulnerabilidad en sus sistemas o para que les den aviso en dado caso de que alguien haya podido entrar de manera no autorizada, ¿verdad? Pero sí puede ser incluso hasta una profesión. Entonces, definitivamente, sí, el término correcto sería incidente de seguridad o brecha de seguridad. Jorge también menciona, una empresa puede gastar cientos de miles de dólares en firewalls, sistemas de detección de intrusos y el cifrado y otras tecnologías de seguridad. Pero si un atacante puede llamar a una persona de confianza dentro de la empresa y esa persona cumple, y si el atacante entra, entonces todo lo que el dinero gastado en la tecnología es esencialmente desperdiciada. Aún sigue siendo real esta frase. Considero que sí, sigue siendo real esta frase, la hemos visto en casos, sobre todo, por ejemplo, acá en México se dio el hackeo de Banco Base, que también viene por parte de ingeniería social, entre muchas otras situaciones, ¿no? Yo creo que más que nada aquí es donde entra también el tema de la educación al usuario, porque finalmente lo que vemos es que pues, los usuarios somos personas normales. Si estamos viendo, por ejemplo, un contador, una secretaria, un asistente, un vendedor, que te llega un correo que te dice, oye, debes una factura, o un correo que parece ser del SAT, o un correo que parece ser de la CFE, pues tú lo ves como parte natural de tu trabajo. O incluso hay correos de phishing que te dicen, oye, necesito una cotización, abre el enlace o abre este documento para que puedas ver qué es lo que necesito, y obviamente todo eso es phishing, es falso. Es bien importante dar esas capacitaciones internas, así como se dan capacitaciones de seguridad e higiene ocupacional, también se deben de dar capacitaciones de ciberseguridad, porque finalmente esos eslabones débiles no es que las personas no sean capaces o no sean inteligentes, es que no tienen el conocimiento. E insisto, si el correo o la imagen se ve completamente real, se ve como algo legítimo, o la página se ve real, legítima, o la persona que está hablando contigo se identifica de manera que parece ser legítima, pues las personas no van a desconfiar. Y sí, por más que tú tengas tus firewalls y tengas todo contratado, pues sí pueden entrar por medio de la ingeniería social. Creo que sigue siendo válido, pero aún así creo que no es como decir, entonces no voy a contratar ningún servicio de ciberseguridad, porque no va a funcionar, ¿no? Yo creo que es buena idea también tener una persona que esté monitoreando cualquier tipo de acceso no autorizado, que finalmente hay muchos sistemas que lo hacen, ya sea con personas o con inteligencia artificial, que pueden estar monitoreando y mitigar el efecto. En dado caso que llegase a suceder, pues mínimo lograr que el efecto de la entrada sea el menor posible, la menor afectación posible. Zoe Lin pregunta, ¿cómo un usuario doméstico podría hacer un análisis básico de las principales vulnerabilidades en su ordenador? Un usuario, digamos, casero, como todos, ¿verdad? Lo correcto es tener contratado un antivirus en tu computadora, en toda tu red, porque puede ser que tú tengas 1, 2 computadoras, un celular o 5 celulares en casa. Todos los celulares, todas las computadoras deben de tener instalado un software antivirus actualizado. Preferentemente sí que sea de compra, es bien importante porque, digo, hay unos gratuitos que son muy buenos, de buena fuente, pero lo mejor es que tengas el respaldo de una pagada, porque los pagados te dan la oportunidad de tener actualizaciones y parches constantes. Otra cosa que es muy importante es no ignorar las alertas de seguridad que recibimos
en nuestros dispositivos, porque muchas veces por la misma velocidad, yo solo quiero entrar a leer esto, yo solo quiero ver esta página, yo solo quiero bajar esta aplicación, y a veces los mismos sistemas te alertan, cuidado aquí, cuidado acá, y tendemos como a decir, ay, ahorita no me estés molestando, sistema, déjame. Entonces, es bien importante, pues, leer bien las alertas, hacer caso a este tipo de cuestiones, y pues básicamente esa sería mi recomendación general. Y por supuesto también, como ya comenté, las actualizaciones de los diferentes aplicaciones que podamos llegar a tener. Si vemos que hay una actualización disponible, es bueno usarla, ejercerla, porque probablemente venga por alguna situación detrás, ¿no? Y cuidar que no bajemos aplicaciones que sean no oficiales. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, hay uno que se llama WhatsApp Gold, que es una aplicación no oficial, que probablemente te dé uno que otro beneficio adicional, pero dentro de ella no pueden garantizar el cifrado de extremo a extremo, no pueden garantizar que tus datos personales no estén flotando por ahí. Entonces, pues es mejor buscar aplicaciones que sean oficiales. Esas serían como, a nivel general, mis recomendaciones para un usuario de casa. Luis Ernesto Mancilla pregunta, ¿es posible una colaboración entre el gobierno de Guanajuato y el de Nuevo León para mejorar la legislación? De ser así, ¿cuál sería el contacto en Nuevo León? Yo no estoy muy involucrada en la parte legislativa. Sé que existe estas iniciativas, incluso hay una iniciativa ahorita en el Senado, pero esto es a nivel federal. Yo creo que la ley como tal debería de ser a nivel federal para que aplicara parejo, por decirlo así. Me encantaría que hubiera una colaboración con Nuevo León y cualquier estado, llámese Guanajuato, el que sea, ¿no? Durango, Chihuahua, etcétera. Porque finalmente creo, eso es ya mi opinión muy personal, que el tema de la ciberseguridad en México debe de ser un approach o un acercamiento a nivel macro, es decir, no nada más un estado en específico. ¿Por qué? Porque finalmente, y lo hemos visto en casos, ¿no? De que Devani o quien sea, ¿no? De que pueden sacarlos del estado y moverlos a otros estados, y la colaboración debería ser a nivel federal. Eso sería ya muy mi opinión. El contacto, me imagino que debe de ser, si quieres ahorita te lo busco y te lo paso, el de la ciberpolicía aquí en Monterrey, directamente, pues quizá con ellos sería la forma correcta, o por medio del Senado, que se haga alguna legislación en conjunto. Espero haberlo contestado bien, realmente no es tanto mi área. Menciona también, menciona Luis Ernesto también que está desarrollando un videojuego para preescolar con conceptos de ciberseguridad, ya que piensa que hay que educar a las generaciones más jóvenes en este tema. Completamente de acuerdo, me súper encanta la idea, porque justamente mi tesis de doctorado se basa en la gamificación como técnica para incrementar el aprendizaje significativo. Soy una firme creyente que a través de los juegos, tanto niños como adultos podemos aprender conceptos nuevos y realmente arraigarlos como parte de nuestra cultura. Sí, es algo que tienen que aprender los niños, pero también es algo que tienen que aprender los padres de familia, porque ahorita desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, pues estamos trabajando con muchas generaciones. Entonces, tanto una generación de más adultos mayores pueden ser vulnerados porque pues una abuelita, etcétera, ¿verdad? No, a lo mejor no tienen esa malicia o de pensar que algo puede salir mal, o un niño, ¿verdad? También, que lo hemos visto en los casos de grooming, que lo hemos visto en muchísimos casos en donde incluso han llegado hasta el suicidio, desafortunadamente, ¿verdad? De muchas cosas que se dan en línea, y todos debemos de ser responsables de ello. Desafortunadamente, como comenté, pues la policía cibernética, aunque tenga la capacitación, no hay suficiente personal para atender tantos y tantos casos que se dan. Y esto es algo muy complejo, porque también es algo que debe darse a nivel internacional. Ya platicamos quiénes son los hackers, ¿no? Pueden venir de Rusia, pueden venir de China, pueden venir de Corea, pueden venir de Estados Unidos, pueden venir de aquí mismo de México. Entonces también es algo que por ahorita las únicas personas que tenemos el control somos los mismos cibernautas. La educación que debe existir en estos conceptos debe ser a nivel general. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, todos juntos, para cuidarnos de este tipo de situaciones. La última pregunta, Alfredo pregunta si alguna vez has realizado algún pentesting. O si luego noticias de algún blog de seguridad. Yo particularmente no. Mi función realmente es dar información como tal. No tengo mucha formación en la parte técnica, solamente en la parte de divulgación. Entonces, particularmente yo solamente leo noticias en blogs de ciberseguridad, trato de informarme
y de buscar la manera de estos conceptos complejos que de pronto llegamos a ver, tratar de bajarlos como a nivel de cancha, y por eso es lo que yo hago con Televisa, ¿no? Que todos los usuarios, toda la gente que nos llega a ver en las noticias, pues pueda entender un poquito más, sobre todo qué acciones o qué actividades tienen que llevar a cabo para poder estar lo más seguros posible dentro de Internet. Sin embargo, yo a nivel técnico no tengo ninguna formación en ese sentido. Yo soy mercadóloga y soy comunicóloga y persona de negocios como tal. Excelente, Cecilia, muchas gracias. Pues estas son todas las preguntas. Te agradecemos por tu tiempo, también por esta ponencia y también, como lo mencionas, pues agradecemos el esfuerzo también para compartir y comunicar a las personas que no tienen conocimiento, ¿no? En esta área. Siempre es importante bajar esta información a aquellos que están en totalmente desconocimiento. Muchas gracias. Te esperamos de igual forma si quieres acompañarnos en las siguientes ponencias. Y bueno, no sé si Ceci, ¿te gustaría dar un comentario final? Pues más que nada agradecerles y felicitarlos por este tipo de eventos. Como bien comentas, este tema, y como bien lo comentaron todos en las diferentes preguntas, este tema debe de ser de dominio público, no nada más para especialistas del área de TI, porque finalmente todos estamos en línea y todos somos tanto vulnerables como responsables. Entonces, los felicito y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en mis redes sociales, oficial Ceci Madero, Ceci con Y, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Ceci Clon, así como clonada, y en el caso de LinkedIn vengo también como Ceci Madero. Entonces, a sus órdenes, a todos los asistentes, muchas gracias, y aquí me quedo viendo las siguientes pláticas con mucho gusto.